Saludos cordiales. Han llegado un grupo de funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas en lo que se llama misión exploratoria para encontrar los caminos para el acuerdo, para firmar después un acuerdo, para que en Honduras se instale una comisión internacional de combate a la impunidad y a la corrupción. ¿A qué han llegado? ¿Cuál es el escenario que se encuentran esos funcionarios internacionales? Tenemos un Estado de Derecho que realmente muestra colmillo, muestra músculo, muestra vigor y decisión en el combate a la corrupción. ¿Qué podemos esperar los ciudadanos que todos los días saludamos al sol con entusiasmo a pesar de todo y luchamos a brazo partido, queriendo encontrar alrededor un poco de esperanza para combatir la corrupción y triunfar decentemente en Honduras? Hoy nos acompañan dos distinguidas personalidades para ayudarnos a entender esta circunstancia y entender la disposición de la actual administración central para combatir la impunidad y la corrupción, aunado a la selección del fiscal general de la República, al patinaje en el que se encuentra el Congreso de la República y otros asuntos. El abogado Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, está con nosotros en el estudio. Abogado Aguilar, es un gusto tenerle aquí de nuevo. Un gusto, Darío. Buenos días a usted y a la teleaudiencia y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. También estará con nosotros desde San Pedro Sula, desde su lugar de residencia, don Leonardo Pineda, a quien le agradezco mucho su conexión esta mañana también con TV Azteca Honduras. Llegaron los burócratas de la ONU. ¿A qué vinieron? Ok, hay que entender un poquito y contextualizar a la gente. Se está trabajando con base al memorándum de entendimiento que se suscribió el 15 de diciembre del año pasado. Entendemos ya que, o al menos no se ha comunicado otra cosa, que se está trabajando ya con este memorándum vencido, porque el mismo tenía una duración precisamente de 6 meses. Entonces, ¿a qué viene esta gente precisamente? Se elaboraron hace un mes más o menos los términos de referencia, que entendiendo los términos de referencia es como los requisitos o las condiciones que deberían de reunir estos burócratas, como dice usted, precisamente para venir al país. Para venir al país. Es que lo son. No, lo son. Sí. Lo son. Para sí, venir al país y venir a generar en un primer momento un diagnóstico de cómo se encuentra la institucionalidad, es decir, instituciones de control como el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, el mismo Poder Judicial, venir a hacer un diagnóstico orientado a la normativa también, ver qué aspectos tiene con respecto a las fortalezas el país, ver también, porque también son expertos en identificar cuáles van a ser las reformas administrativas, reformas penales, reformas constitucionales que va a necesitar el país y en dónde se va a necesitar el apoyo del Congreso Nacional. Don Leonardo, ¿se asoma usted por esta ventana? Don Leonardo, ¿qué tal está? Buenos días, don Darío. Buenos días al señor Aguilar también. Es un gusto saludarlo. ¿Cómo ve usted la llegada de estos funcionarios de las Naciones Unidas así en una primera instancia? Bien, primeramente decir, ya como lo decía el licenciado Aguilar, pues que responde a una firma de un memorándum de entendimiento, ¿verdad? En diciembre. Creo que ha sido un poco lento, pues también el accionar del gobierno, pues en permitir que esta misión viniera al país. Creo que podía haberse hecho un poquito más rápido. Y que decir que ayer mismo estaban diciendo que esta misión iba a hacer este diagnóstico aproximadamente en unos 6 meses. O sea que nosotros vamos a saber si hay condiciones o no hay condiciones para que venga la CICIG hasta el próximo año. Fácilmente nos va a tomar hasta marzo del otro año saber si va a haber o no CICIG en Honduras. Y estas condiciones de las que habla el memorándum de entendimiento, ¿verdad? Y lo reafirma y lo reitera, tiene que ser una misión totalmente independiente, ¿verdad? Ellos están apostándole a algo independiente. Pero realmente hay muchos indicios de que pues no hay tanta voluntad política para que esta misión venga, por lo menos a corto plazo, ¿verdad? Y le puedo mencionar algunas cosas fáciles. Hay una ley de colaboración eficaz que está en el Congreso Nacional
desde hace 9 meses y no se ha podido aprobar esa ley, ¿verdad? Hay aproximadamente 7 u 8 artículos que el fiscal Luis Javier Santos y otras organizaciones han estado insistiendo en que deben corregirse también desde inicios de este gobierno y tampoco se han podido corregir. Entonces, a veces pareciera que la voluntad política no es tan ferviente, tan fuerte, ¿verdad? En querer realmente darle celeridad a la venida de a la Sisi, perdón, a Honduras. ¿De dónde sale la idea de que esos son condicionamientos de las Naciones Unidas para instalarse? No solamente eso, No, sino ellos no, la derogación de los pactos de impunidad y otras medidas. no, es que ellos no han dicho realmente cuáles son las condiciones. Precisamente el diagnóstico que ellos vienen a hacer es para eso, para ver realmente cuáles son los cambios que hay que hacer. Eso ha sido como pues como algo que alguien dijo que había que hacer, ¿verdad? Pero realmente formalmente no se ha presentado ningún requisito todavía. Pero pues por la experiencia que tenemos en Honduras, es obvio, ¿verdad? Que muchas cosas son llamadas pactos de impunidad en este país, ¿verdad? Tenemos un código penal que beneficia o que promueve, se podría decir, el delito, ¿verdad? En 2 años hemos tenido excarcelación de lavadores de activos altamente relacionados con el narcotráfico, al menos 10 grupos relacionados con lavado de activos que han sido excarcelados. En fin, tenemos muchas condiciones que nos han dicho, pues, y que la experiencia nos está diciendo que no son aptas para que venga una misión, porque al haber este tipo de legislación, obviamente la lucha contra la corrupción va a ser muy difícil. ¿Cuál es la ruta, abogado Aguilar, de esta comisión que está presente allá en el territorio? Pues bueno, en un primer momento entiendo que se va a reunir con diferentes sectores organizados precisamente para contextualizarse, ¿no? Sí. Ver cómo está la situación, cuál es el panorama del país y luego comenzar a trabajar en ese diagnóstico que le mencionaba, identificando las reformas, reuniéndose también con las personas especialistas de cada uno, bien sea del Poder Judicial y del Ministerio Público, para ver de qué forma apoya en cuanto al fortalecimiento de las capacidades técnicas. Pero algo que yo siempre he mencionado, se viene a sobrediagnosticar. Aquí ya sabemos cuáles son los problemas. Aquí ya sabemos qué es lo que hay que hacer y que incluso alguna parte ya lo dice el memorándum de entendimiento con respecto a la normativa a derogar. El memorándum de entendimiento dice que se tiene que derogar el fondo departamental y lo dice de manera explícita. Habla de las reformas a la ley contra el lavado de activos. Habla a una correcta legislación con respecto a los fideicomisos. Habla sobre el secreto bancario que estuvo metido en ese combo de las reformas a la ley contra el lavado de activos, en donde se le puso un obstáculo al Ministerio Público. Entonces, el Congreso ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y yo lo he dicho y he sido claro y lo voy a hacer claro con usted. El principal obstáculo para que se instale la comisión en el país está en el Congreso Nacional. Porque si el Congreso no crea las condiciones necesarias para la venida o una posible venida de esta comisión, y que yo lo veo muy difícil, francamente, de que con este Congreso exista toda esta serie de derogaciones, porque no se ponen de acuerdo en lo que no les conviene. Si el principal obstáculo para la instalación de la Sisi es el Congreso, es porque el Congreso no ha hecho cuáles tareas específicamente. Enuméramelas, por favor. En un primer momento, la derogación de toda esa normativa que le dije. Ajá. Luego viene reformas al Código Procesal Penal con el tema del decomiso de la información. Viene toda la parte de la revisión del Código Penal para los delitos en contra de la administración pública. Toda la parte de lavado de activos, toda la parte de enriquecimiento ilícito. ¿Qué más? El tema del secreto bancario. Los pactos de impunidad. Los pactos de impunidad, que ya sabemos que son todos. Inclusive, la Corte ya dio un mal precedente, declarando sin lugar el recurso de inconstitucionalidad que se presentó contra el pacto de impunidad 2.0. Exactamente, contra la ley de amnistía política. Entonces vemos que si no existe esa voluntad política, ¿y qué es lo que saben decir? No, es que no hay ambiente en el Congreso. Pero sí hubo ambiente para repartirse la Corte Suprema de Justicia con una mayoría calificada. Señor Pinedo, ¿usted está de acuerdo en poner el foco en el Congreso como la institución que tiene la principal responsabilidad para ese primer paso efectivo de la Sisi? Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que ahí es donde va a estar el gran el nudo gordiano, ¿verdad? Para que realmente la Sisi pueda venir. Hay un entramado legal, hay un entramado pues jurídico
que en este país se fue elaborando de a poco, ¿verdad? Para que realmente existiera la alta impunidad que tenemos en este momento. Las personas muchas veces llegan a juicio y se van a topar los jueces, los fiscales, con ese muro legal, ¿verdad? Para poder realmente llegar a condenar a personas juzgadas por corrupción o por narcotráfico. Estoy totalmente de acuerdo. Es en el Congreso Nacional donde va a estar el problema más grave, ¿verdad? Y a usted, Obviamente también van a haber otros problemas. y a A usted, mí me preocupa mucho, sí. a usted, don Leonardo, que es tan crítico, ¿cómo le pareció la foto de los diputados recibiendo ayer en el Salón de los Retratos a los funcionarios de las Naciones Unidas? Bueno, de hecho yo lo publiqué en mis redes sociales, ¿verdad? Me pareció muy de mal gusto que dos personas señaladas en la lista Engel, ¿verdad? Y que también tienen sentencias firmes en Honduras por actos de corrupción hayan recibido a esta misión, ¿verdad? Estamos hablando del señor Russell Tomei y del señor Casaña, ¿verdad? Realmente es de muy mal gusto. Ellos deberían primero resolver sus problemas legales, ¿verdad? Y después presentarse a recibir una comisión contra la corrupción. Me parece que no era correcto que ellos estuvieran ahí. Dice usted, abogado Aguilar, que vienen a hacer un sobrediagnóstico, que vienen a averiguar lo que ya sabemos. ¿Qué es lo que ya sabemos? En otras palabras, ¿cómo encuentra las Naciones Unidas a las instituciones? Congreso Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, etcétera. En un primer momento las encuentra con ingobernabilidad. Ya el Ministerio Público en algún punto con la huelga ya nos mencionó los problemas y las fracturas internas que tiene. El Congreso es ingobernable. Hay un liderazgo débil, es incapaz de llegar a consensos. Inclusive el único consenso grande que ha tenido este Congreso Nacional de la República ha sido la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién lideró esos consensos? El expresidente Zelaya. Entonces hemos visto que existen incluso hasta muchas discrepancias, ¿no?, en cómo se están manejando las cosas a lo interno del Congreso, en donde son incapaces, y que nosotros presentábamos un informe el jueves pasado sobre la productividad del Congreso Nacional. Se presentaron en 6 meses 290 proyectos. Sí. De esos 290 se aprobaron 52, fueron publicados 42, pero de esos 42 proyectos que se convirtieron en ley, 16 venían del Ejecutivo. Se aprobaron los 16, le tramitó todos los proyectos al Ejecutivo. Luego aprobaron condecoraciones, aprobaron días festivos, aprobaron algunos préstamos hasta irresponsables. Prácticamente el Congreso Nacional en 6 meses aprobó 24 proyectos que de verdad se cumplieron bajo la finalidad bajo la cual son electos cada uno de los diputados. Es decir, 256 cabezas presentaron o aprobaron 24 proyectos. Eso entre propietarios y suplentes. Pero usted, que ha estado en el hemiciclo, sabe de que la gran mayoría de los diputados muchas veces tiene un equipo técnico detrás todavía. Sí. Entonces, a eso sumémosle más. Pero para erogar fondos, ahí sí, 127 millones en sueldos y salarios solo para diputados, propietarios y suplentes. ¿Cómo encuentra las Naciones Unidas al Ministerio Público? Lo encuentra, como le decía, fraccionado, ya incluso desfasado en cuanto a sus procedimientos. Ya se necesita una reestructuración interna. Por eso la importancia de que quien llegue al Ministerio Público tenga una experiencia penal. Es deseable de que haya estado en algún momento en el Ministerio Público y sobre todo que tenga una capacidad gerencial, porque va a tener que llegar a gerenciar ese Ministerio Público. Es decir, a tener muy buena comunicación con el director de fiscales, con el mismo fiscal adjunto, con los jefes de cada una de las fiscalías y unidades que tiene el Ministerio Público, porque caso contrario vamos a estar repitiendo lo que está pasando actualmente. Un fiscal élite a mí me decía, yo no hablo con Chinchilla desde 2020. ¿Cómo es posible que un fiscal élite encargado de lucha contra la corrupción me diga que no habla con el fiscal general? Esa es la otra cosa. Hay que repotenciar la agenda de lucha contra la corrupción, de cumplimiento a los derechos humanos, de protección ambiental, enfocarla directamente, ¿no?, precisamente para salvaguardar esos derechos y esos intereses de la ciudadanía, porque esa es la finalidad del Ministerio Público constitucionalmente y lo establece su ley también, velar por los intereses de la ciudadanía o de la sociedad hondureña. ¿Y usted, don Leonardo, cómo cree que esta comisión de las Naciones Unidas se encuentra en nuestras instituciones? Bueno, empezando por el Congreso Nacional otra vez, ¿verdad? Imagínense, ahí todavía hay una buena cantidad de congresistas que han sido señalados en actos de corrupción, inclusive fueron condenados, pero que después tuvieron pues sobreseimientos definitivos, ¿verdad? Prácticamente cuando estuvo por aquí la MASI se enfocó en decir de que en el Congreso Nacional estaba el peor problema del país.
hay una cantidad bastante fuerte de personas en el Congreso Nacional que son corruptos, que son ligados a barras de narcotráfico, que son los principales promotores de la corrupción en este país. Y esos son los que van a decidir si se queda la Sisi, y esos son los que van a decidir quién es el fiscal, y esos son los que van a decidir la normativa jurídica del país. Entonces tenemos un problema bastante serio en el Congreso Nacional. La Corte Suprema de Justicia fue electa por esas personas en el único, como bien lo decía el abogado Aguilar, en el único caso en que se han podido poner de acuerdo. ¿Por qué se pusieron de acuerdo? ¿Cuáles fueron los pactos y los compromisos que la clase política de este país tuvo que hacer para llegar a esos acuerdos en el Congreso Nacional? Eso hay que preguntárselo. Hay que ver quiénes fueron los que pasaron, ¿verdad? Y cuáles son sus amistades, sus nexos, ¿verdad? Y quiénes están en la Corte Suprema de Justicia. Y en el Ejecutivo a mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, la salida de un Edmundo Orellana, que era el referente de la lucha contra la corrupción. Ya le pediré opiniones sobre ello. No se me aparte del Congreso. ¿Cómo evalúa usted este patinar del Congreso que, como un hámster, dando círculos, todavía paralizado en el 16 de mayo, no ha podido reanudar su actividad normalmente? Bueno, eso empezó desde el inicio del Congreso Nacional, ¿no? Con una elección que fue totalmente atípica, a mi gusto, y lo he dicho muchas veces también, basada en partes oscuras de la ley, ¿verdad? Partes grises, no oscuras, grises de la ley, en recovecos, ¿verdad? Legales, para poder tener una presidencia del Congreso como la que tenemos en este momento. Y esa presidencia del Congreso obviamente no goza de la simpatía de la mayoría de los diputados en el Congreso Nacional, y eso nos ha traído pues un tremendo problema, ¿verdad? ¿A eso se debe este patinar en el que estamos? Sí, claro. O sea, sí, Luis Redondo pues tiene todo mi respeto, mi aprecio, pero realmente la forma en que empezó su gobierno como presidente del Congreso Nacional tiene muchas áreas grises, ¿no? Entonces, eso le ha traído cualquier cantidad de problemas en su accionar en el Congreso Nacional. Hay toda una área del Congreso Nacional que lo llama ilegal, ¿verdad? Y sea o no ilegal, el simple hecho de estarlo mencionando a cada momento, creo que es muy incómodo para el presidente del Congreso. Pues, y tener solo el respaldo de una bancada y no completa, ¿verdad? O sea, que parte de la bancada de Libertad y Refundación es la que lo apoya, porque hasta su misma bancada del Partido de Salvador de Honduras, pues no lo respalda en muchas cosas. Es un tema muy complejo para un presidente de un Congreso Nacional, que realmente es como usted dice, ¿verdad? Lo hace estar patinando como un hámster, ¿verdad? En una jaula. ¿Qué dice el informe que ASJ publicó la semana pasada sobre el Congreso concretamente? Los números pequeños. ¿Me lo cuenta después de una pausa, si le parece? Perfecto. Vamos a darle la palabra a nuestros patrocinadores por 2 minutos nada más. Nos retiramos de ustedes. Don Juan Carlos Aguilar, el director de transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, presentó a la sociedad la semana anterior un informe del monitoreo que esta organización no gubernamental ejerce auditando las actividades del Congreso de la República. ¿Qué descubrieron ustedes ahí y qué han puesto en evidencia? Mira, a grandes rasgos, nosotros lo que hemos logrado, los hallazgos que hemos llegado a identificar en un primer momento es una baja productividad legislativa. Como le mencionaba, si vamos a la siguiente, este es un poco ya de introducción de cuántos jóvenes hay en el Congreso, porque es el Congreso que más participación ha tenido. Ok, en estos primeros 5 meses, podríamos llegar a decir, porque junio fue de vacaciones, se presentaron 290 proyectos, 52 fueron aprobados, 42 publicados en la Gaceta, es decir, que se convirtieron en ley, pero de esos 42, 16 fueron enviados por el Poder Ejecutivo. Y los 16 se les tramitaron y se les aprobaron. Es decir, existió esa tramitación desde el Congreso Nacional. La tarea hay prioridad. Al 100%. Exactamente, hay prioridad. Sí. Entonces ahí podemos ver en ese gráfico cuántos se fueron aprobando por mes. Entonces si vamos al siguiente. Sí.
¿Qué tipo de proyectos se aprueban? 7 Entonces, contratos, convenios y préstamos internacionales. 7 condecoraciones. sí, ¿Y por qué lo ilustran así ustedes? porque eso es lo que vemos en el Congreso. ¿Qué ilustración la que buscaron? Mire que como yo soy dibujante, bueno, aprendí de dibujante, pero me fijo en esas cosas. 6 proyectos orientados a reconocimiento de lugares turísticos o patrimonio cultural. Estos 3 el estado de excepción. 3 proyectos de suspensión de garantías. 1 ratificación de integrantes de la Corte Les Suprema tocaba. y 28 derogaciones, reformas y nuevas leyes. Entonces sigamos a qué bien. La siguiente. Ese es un resumen. Ok. ¿Cuántos proyectos se trabajaron a lo interno del Congreso Nacional? Los que salieron de allí. Sí, entonces fueron 52 en total, aprobados. Sí. Iniciativas del Ejecutivo 16, mocionados por diputados 36, contratos de la alcaldía municipal 1, condecoraciones 5, porque las otras 2 venían del Ejecutivo, reconocimiento de lugares turísticos 6 y proyectos en beneficio general de la población 24. Es decir, que prácticamente fueron 24 proyectos los que de verdad le abonaron algo al pueblo hondureño. En el primer semestre de este En el año. primer semestre de este año. Muy bien, tenemos otra imagen. Esto es la productividad legislativa en función de los partidos políticos. Vemos que Libertad y Refundación, por obvias razones, es el partido que más presenta, ¿no? Pero también al que más se le aprueban proyectos. 33 aprobados del Libre, Exactamente. 3 del Partido Nacional, 10 10 del Partido Salvador de Honduras, 4 del Partido Liberal y 1 de la Democracia Cristiana y Fíjese 0 del PAC. Es interesante ver la productividad del PSH con el Partido Liberal, porque lo duplican en diputados. Son 22 contra 10 o contra 9, ¿no? Si Sí. sacamos a redondo. Y vemos que presentan más proyectos y se les aprueban más proyectos también. Ujú. Entonces está quizá un poquito dormida la bancada liberal. Y de Libre, pues obviamente lo que se maneja históricamente en los congresos es que la agenda oficialista es la que mayor Por impacto supuesto. va a tener. ¿Qué más hay aquí? Seguimos. Bueno, mire, esto es interesante. ¿Cuántos diputados han presentado un proyecto de ley durante este semestre? 3 de Salvador de Honduras, 19 diputados de Libre. Ninguno, ¿esto es ninguno? Sí, ninguno. De Porque la solo tiene Democracia uno y Cristiana. presentó 3. Sí. 19 diputados del Partido Nacional, 7 diputados del Partido Liberal y ninguno del Anticorrupción. del Partido Anticorrupción no han presentado. Presentaron uno nada más. Presentaron 1. Uno nada más. Uno. En 6 meses. Entonces imagínese si usted viene a trabajar y hace un programa en 6 meses y le están pagando y le dan viáticos. Y No me ponga a mí de ejemplo para esas cosas. No, que aquí estamos todos los días. No, claro. A porque- ver. Sigamos Vamos adelante. Bueno, esos son los que más presentan. Los que más presentan, el top 3 de los Sí. diputados que más presentan. Tomás Ramírez, Hiroshka Elvir y Fátima Mena. Ujú. Russell Tomé, Sergio Castellanos y Wilfredo Sabio. Carlos Raudales de la Democracia Cristiana. El único. Tomás Zambrano, Johanna Bermúdez y María Antonieta Mejía del Partido Nacional. Katia Cribel y Mario Segura, Marco Tulio Rodríguez del Partido Liberal. Y pues el Partido de Anticorrupción Esos no son aplica. los 3 diputados Ajá. que más presentan Sí. proyectos de cada partido. Este es un dato interesante, porque de los 290 proyectos presentados, 83 iban dirigidos a mejorar condiciones de vida en los departamentos. Por ejemplo, carreteras, escuelas, lo demás. De esos 83 proyectos, solamente se aprobaron 8. La Ujú. finalidad bajo la cual se elige a un diputado es precisamente legislar por su departamento, ¿no? Desde luego. Entonces vemos que hay 11 departamentos que están totalmente desatendidos, que ni siquiera un tramo de 10 Nadie reza kilómetros- por ellos. Nadie reza por ellos. Nadie reza por ellos. A ver, ¿hay otra imagen? Siguiente. Aquí entramos al presupuesto. Entonces, No diga siguiente. Como diría Diego Vázquez, next. Next. Entonces, acá vemos el presupuesto. 2021, 1.208 millones tuvo el Congreso. 2022 hubo un incremento de 40 millones y para este 2023 hubo un incremento de 200 millones de lempiras, que si seguimos, lo vamos a analizar. La ejecución del presupuesto. La ejecución del presupuesto. Entonces, teniendo como base los 1.448 millones y que estamos a julio ya, Sí. se tuvo que haber ejecutado un 50%. Y vemos- Proporcionalmente, digamos. proporcionalmente. Sí. Y vemos que la ejecución está en un 27%. Es decir, el gran total de la ejecución para este año, de momento, va en 386 millones y debería estar en unos 700 y tantos millones. Y de ese 27% de ejecución, ¿en qué renglones principalmente? Sueldos y salarios. O sea, seguir alimentando la burocracia. Porque vemos que de esos 386 millones de lempiras, el 62% se está yendo en sueldos y salarios, como lo podemos ver arriba. Es el equivalente a 238 millones
que ahí es donde está diputados, propietarios, suplentes y todo el personal del Congreso. O sea, porque solo en propietarios y suplentes son 127 millones y el resto es en lo demás. Entonces ahí podemos ver luego transferencias, maquinaria de equipo, materiales y suministros, servicios no personales. Y seguimos para ver lo más desagregado todavía. Entonces aquí sacamos cuánto cobra mensualmente la junta directiva, un jefe, los jefes de bancada, de toda la bancada, vale la redundancia, diputados propietarios. La planilla de diputados propietarios mensualmente es 11.6 millones de lempiras. Y los suplentes, como en 2021 el Partido Nacional decidió integrarlos a todos. Y que se le pague antes, a todos. Exactamente, antes solo se le integraba si trabajaba. Muchos de ellos ni siquiera trabajan. Y aquí viene un dato que es hasta duro, es crudo para la ciudadanía hondureña y lo vamos a ver más adelante porque promediamos cuánto vale una hora de sesión de un diputado con una hora trabajada de una persona normal y es irrisorio. En 6 meses sesionaron 89 horas. Es un promedio de que trabajan 3 horas a la semana. Imagínense. A mí me gustaría trabajar 3 horas a la semana. Ese salario es algo... Postúlese, hombre. Es algo... No, terrible, terrible. Entonces, está toda esa parte de los sesionan poco millones. Y cobran mucho. Esa es la gráfica que lo explica. Entonces, seguimos. Gastos en viáticos. 67.7 millones se gastaron y aquí podemos ir viendo... anualmente, ¿no? Ve el desglose mensual, que ronda entre 13 millones 200 a 13 millones 700, que es la parte más alta entre marzo y abril. ¿Seguimos? Entonces aquí fíjense, porque en este espacio de participación hubo muchos jóvenes voluntarios, porque esto está hecho con acceso a la información pública de portal de transparencia, solicitudes de información, el monitoreo de SPROC y todo el tema de la barra más alta de gastos es de diputados de Francisco Morazán. Para viáticos. Los que viven a media cuadra del Congreso. Los que viven a media cuadra del Congreso, los 23 que son electos por Francisco Morazán y que que tienen que vivir en Francisco Morazán. Entonces esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué Francisco Morazán es el departamento que eroga la mayor cantidad de viáticos? Y no pueden decir que es por viaje al extranjero, porque eso es una línea aparte. O sea, no está en conjunto. Ni porque son más. Ni porque son más, porque no debería de aplicarles. O sea, Cortés sí está bien, es el segundo. Y son porque 20 de Francisco diputados. Morazán son 23 y de gracias a Dios solo es uno. Exactamente. Entonces, si seguimos, eso es terrible, ¿no? Vamos, sigamos. Qué bien. Entonces aquí podemos ver cuántas horas sesionaron, ya desagregado. 28 sesiones hubo en estos 6 meses, una ordinarias y una extraordinaria. En enero hubo una sesión que duró 1 hora 21 minutos. Luego el mes más productivo quizás fue marzo con 9 sesiones y 25 puntos, que duró 25 horas con 33 minutos. Y luego ahí podemos ver como cada uno de los meses. Pero vemos, se trabaja muy poco en el Congreso. Sigamos. Aquí. Este es un dato revelador, es insultante inclusive para mucha gente, que calculamos el valor de 1 hora sesionada por un diputado versus la hora de trabajo del pueblo hondureño. Entonces, como trabajaron 6 meses, en teoría, y de esos 6 meses, las horas reales que sesionaron fueron 89, entonces el promedio, con respecto al salario que pudieron haber ganado, sin sumar con el trabajo en comisiones, y ese es otro dinero también, que no lo estamos contabilizando aquí. Entonces, 1 hora de sesionada por los diputados vale 7.141 lempiras. Contrario, y que usamos el diario oficial La Gaceta, donde se establecen los rangos de salario mínimo, vemos que 1 hora del pueblo hondureño vale 72.65 lempiras en 6 meses. Mire, en 6 meses un diputado sesionó 89 horas. Una persona para ganar 69.744 lempiras tuvo que haber trabajado 960 horas, inclusive más, porque sabemos que hay lugares que le exigen a la persona que trabaje incluso mucho más tiempo. Entonces prácticamente el diputado trabaja 100 veces menos y cobra 100 veces más con respecto a una persona promedio. ¿Qué opina don Leonardo Pineda de estas gráficas que revelan la situación actual del Congreso? Es lamentable realmente. Es triste ver estas cosas y realmente, pues, o sea, yo he dicho también muchas veces que una de las principales leyes que debe ser cambiada en este país es la ley orgánica del Congreso Nacional. Es nefasta, es nefasta por donde se le quiera que se le vea. Ahora no tenemos 128 diputados, tenemos 256 y la mitad de esos tienen que estar pues a discreción del presidente del Congreso Nacional. O sea que, pues, realmente eso no debería pasar.
el presidente tiene un poder antidemocrático, lo vamos a decir, y no es por la persona, es por la ley que lo permite. Y todas estas cosas, ¿verdad? Que usted ve ahí, pues estar ganando esas cantidades increíbles de dinero, que hayan 8 departamentos que no presenten ni siquiera un tan solo proyecto de ley. Realmente hay que revisar muy bien yo siempre, como le digo, desde hace mucho tiempo lo vengo diciendo, desde hace por lo menos 10 años, que hay que revisar esa ley orgánica del Congreso Nacional, porque eso es lo que permite todas esas cosas que ha presentado el abogado Aguilar ahí, ¿verdad? Pero Y aguas eso no arriba debería seguir pasando. pero aguas arriba hay un dique ciudadano muy importante, don Leonardo, y usted como activista social y como persona muy iluminada y muy inteligente de este país lo ha señalado en varias ocasiones, que yo lo he aplaudido al leerle sus publicaciones, que los ciudadanos tienen el poder de decidir para que estos señores no vayan a hacer lo que hacen. Es a la hora de elegir, es a la hora de seleccionar que hay que tomar decisiones sabias, y esa es una responsabilidad de los ciudadanos. Vámonos a la otra. Sí, dígamelo. Sí, no, y qué bueno que usted toca ese punto, porque ha surgido un debate muy fuerte estos días por el tema de que el COEP solicitó que hubieran elecciones libres y transparentes. Sí. Y realmente yo no sé por qué se enoja cierto grupo de la sociedad en que alguien pida elecciones libres y transparentes y que se pidan en este momento, porque creo yo que la génesis de todos estos problemas que estamos viendo en este momento es, como usted bien lo acaba de decir, el tema de las elecciones, el tema de quién financia a los candidatos políticos. En las elecciones pasadas, si bien es cierto, fueron bastante buenas, todavía quedaron muchas nebulosas, todavía el mismo día de las elecciones se andaban poniendo máquinas para transmitir resultados. En un 20-25% de las centros de votación no se pudo poner máquinas para transmitir resultados. Y es ahora en frío que se deben de ver asuntos como reformas electorales, cómo se conforman las planillas, etcétera, para no estar en el fragor de una batalla a media semana de las elecciones, tratando de ponerse de acuerdo en las reglas del juego. ¿No le parece? El tiempo es en este momento, y además algunas cosas necesitan reformas constitucionales de repente, ¿verdad? Una segunda vuelta y cosas como esas. Sí. Que se necesitan 2 legislaturas, o sea, si no se hace en esta legislatura y lo empiezan a hacer en la próxima, ya para la siguiente ya no va a ajustar ya cuando el los tiempo. Partidos tienen candidatos definidos, todas las reformas parece que tienen dedicatoria. Es que quieren fregar a fulano, es que quieren entorpecer a fulano, es que quieren favorecer a fulano. Entonces ya ahí no funciona. Es ahora que se debe trabajar en reformas electorales muy serias, a largo plazo, sin dedicatoria para nadie, sin trampas para nadie y con todo el juego limpio. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que avanzar en el foro y hablar de otros asuntos. ¿Qué me dice usted del Ministerio Público? Porque estamos tratando de enfocar el Estado de Derecho que viene a encontrar la Comisión Internacional contra la Corrupción de las Naciones Unidas. Ya hemos hablado del Congreso. Al Ministerio Público, ¿cómo lo encuentra? ¿Qué le parece a usted el proceso de selección del fiscal? O más bien, le voy a ayudar un poco en su respuesta. El fiscal ya elegido, solo faltan los candidatos. ¿Qué le parece? Terrible, ¿verdad? Primero hablar un poco del contexto de la fiscalía. Dos veces el fiscal general electo de manera ilegal, el fiscal Chinchilla, ¿verdad? 2 veces, no una, 2, puesto por la persona de Juan Orlando Hernández en el contexto de una narcodictadura. La fiscalía fue infiltrada por el crimen organizado terriblemente. Una prima de un narcotraficante pedido en extradición maneja la lucha contra el narcotráfico en este país. Entonces son cosas terribles las que pasan en el Ministerio Público. El Ministerio Público necesita una depuración urgentemente, pero urgentemente. Y lo que usted dice ahora venimos a una nueva elección con alguien que ya sabíamos desde hace 2 meses que estaba totalmente elegido, ¿verdad? Ya estaba ungido por las élites políticas del país. Quizás esa fue una de las negociaciones que se hizo para la elección de la Corte Suprema. Pues y están esperando que pase el tiempo para ratificar esa elección, ¿verdad? ¿Quién será el nuevo fiscal? Usted que está tan informado, ¿quién será el nuevo fiscal? Pues todo apunta que va a ser el señor Urquía, ¿no? Vamos a la segunda pausa de nuestro foro. Estamos avanzando en nuestro foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras. En instantes continuaremos con este debate tan interesante esta mañana.
Don Juan Carlos Aguilar, ¿qué le dice su inteligencia, su experiencia observando la Junta Proponente y su intuición sobre lo que tenemos en el proceso de selección de un fiscal general y un adjunto? Mire, creo que en gran medida la Junta puede llegar a tener una gran oportunidad. Es decir, realizar un proceso eminentemente técnico. Pero también creo que tiene algo que le va a jugar o que le puede jugar en contra, y es el tema de los tiempos. Porque producto de esa convocatoria tardía que se dio para primero integrar la Junta Proponente, ¿no?, que se dio 2 meses después, comparado al procedimiento del 2018, ahora ese tiempo les está faltando. Prácticamente en ese cronograma de actividades, ayer, por cierto, cerró el tema de las tachas y denuncias, prácticamente tienen que desarrollar un procedimiento de selección muy parecido al de la Corte Suprema de Justicia, porque lo único que falta y lo único que no aplicaron esta vez es un examen de conocimiento que no se les aplicó o no se les va a aplicar a estas personas que van a participar en el proceso. Entonces, prácticamente en un mes tienen que desarrollar un procedimiento técnico muy calificado, muy profesional, en donde se evacúe cada una de estas etapas con transparencia, y que caso contrario, porque ya se comprometió y porque así lo indica la ley, se tiene que entregar ese listado el 1 de agosto. Caso contrario, le puede jugar en contra a la Junta Proponente. Entonces creo que van a tener que ser inteligentes en función de cómo toman las decisiones, que las tomen como un órgano colegiado, cuál son, ¿no? Y a partir de ahí poder realizar, ¿no?, las valoraciones, sobre todo en el tema de las partes de las investigaciones, donde ahí entra la valoración de tachas y denuncias, toda la investigación socioeconómica y patrimonial que puede llegar de las instituciones públicas o de las instituciones contraloras a las cuales se le ha solicitado información. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre las tachas que se han sometido a la Junta Proponente? ¿Son así como tachuelitas de zapatero? ¿Son clavitos? ¿Son megaclavos? ¿O son pernos de película? Mire, francamente desconozco como cada una de ellas. He escuchado algunas organizaciones, incluso ayer, bueno, se me escapa el nombre de quién las presentó, pero se presentaron 8 tachas. Habría que ver y sobre todo cómo resuelve la Junta Proponente, que se va a hacer otro reto, si resuelve conforme a derecho y de una manera muy objetiva el tema de estas tachas y denuncias. Es agradable verlo sonreír, don Leonardo, cuando aludo a esas imágenes. Me imagino que a usted la principal tacha que se le ocurre es que tengamos un fiscal marcado por la repartición de las cofradías políticas, ¿no? Sí, es correcto. Eso es quizás la tacha más fuerte que puede haber, ¿no? La repartición politiquera, porque política siempre va a ser. Ese es un error decir que podemos excluir la política de las actuaciones del ser humano, pero estamos hablando de otra cosa cuando decimos politiquera o partidista o partidaria, que solo beneficia a cierto grupo, ¿verdad? O a determinado grupo de poder o a determinado grupo político. Ese es el peor error que se puede hacer, ¿verdad? Decir, vamos, este va a ser mi fiscal, este va a ser mi fiscal adjunto. El fiscal y el fiscal adjunto son de todo el pueblo hondureño y está para defender los intereses del pueblo, no de élites ni de grupos determinados. Y en cuanto a las tachas, a mí pues, o sea, si el proceso va a ser, por ejemplo, igual al que hubo en cuanto a las tachas en la elección de la Corte Suprema de Justicia, muchas cosas quedaron en el aire, ¿verdad? Muchas cosas quedaron pendientes y que no se lograron solucionar. Yo le voy a poner un ejemplo. El señor Melara recibió varias tachas, entre ellas que había sido sancionado por Estados Unidos por actos de corrupción y había perdido su visa. Y simplemente cuando se resolvió la tacha ni siquiera se tocó el tema, pues no se le pidió ninguna explicación al señor Melara de por qué le habían suspendido su visa por corrupción específicamente, y ahí está nuevamente en la lista para fiscal, en las Claro. Candidatos a fiscal, ¿verdad? Claro. Entonces, si así se van a resolver las tachas, pues entonces, pues como dice el abogado Hilar, les va a faltar tiempo realmente para entrar a profundidad. Pongámonos en contexto. En esta imagen aparecen los nombres de todos los abogados que se propusieron. De estos señores y señoras honorables que aparecen aquí en estas imágenes, hay algunos que ya no están, ¿no? Doña Saraí Serna ya no está. Sobeida Andino. Doña Sobeida Andino ya no está. Karen Motiño, que le inadmitieron, entiendo ayer, Doña el Karen recurso de Motiño, reposición que interpuso. ¿No le aceptaron su, ¿No lo aceptaron? su recurso? Sí. Ahí tal vez hay alguno otro que se me escapa el nombre, pero sí, hay bien. 22 en contienda. En resumen, hay 22 ahora. Ayer se retiró el abogado Alejandro Alvarenga, que denunció que no iba, que anunció que no participaría más.
Es el tercero que aparece en en la línea inferior. Claro. Solo quedan 4 damas, ¿no? Sí. 4 mujeres, de las cuales forzosamente en la nómina de 5 tienen que ir 2. Al menos 2. Al menos 2 nombres de 2 mujeres. Sí. ¿Qué más puede comentar de esa imagen? Bueno, podemos ver perfiles no un poco variados. Ajá. Algunos muy conocidos políticamente, como el caso de Urquía, el caso de Yuri Melara, el caso de Julio Mendoza, que es un actual comisionado del Instituto de Acceso a la Información Sí. Pública. Don Ibis Discua. Don Ibis Discua también Sí. fue magistrado en su momento. Sí, por supuesto. Luis Santos, ¿no? Que es una persona que la conoce Y toda otros, la ciudadanía. sí, fiscal actual. Fiscal Fiscal actual. también de carrera, don Juan Rafael Soto. Así es. Está Jenny Almendares también. Ella ha trabajado inclusive con nosotros en algunas consultorías y demás. Es una persona muy capaz, fue fiscal durante mucho tiempo. Ya. Entiendo que está en la academia, al igual que Mario Morazán, que está en la Facultad de Derecho de la Autónoma. Marco Zelaya, que creo que es una persona conocida también, ¿no? Por prestigio En privado. la nómina de los 5 irán 2 de libre, 2 liberales y un cachureco. Esa es la pregunta de todo el mundo, ¿no? ¿A qué se atreve usted a pronosticar? Podría ser, o podría ser viceversa. 2 libres, 2, porque si lo vemos en función de la proporcionalidad que hay en el Congreso. Ok, ya le voy a plantear otro escenario. Don Leonardo, ¿cree usted que el Congreso se ponga de acuerdo en la repartición de este pastelito del Ministerio Público o cree posible un escenario de no elección del fiscal ahora en agosto para reformar la Constitución y establecer un segundo fiscal adjunto, ratificando esa reforma en enero, como usted bien lo sabe, y ser allá en enero del 2024 cuando se elijan a las autoridades del Ministerio Público? ¿Lo cree posible? Sí, es una posibilidad, es un escenario probable, aunque yo estaría pensando de que pues no debería ser así, ¿verdad? Pero es un escenario probable de que no haya un consenso. Dicen los viejos que manejan adagios, ¿verdad? Que por la víspera se conoce la fiesta. Todo este tema del CAF, puede ser que por ahí haya desacuerdos en cuanto a la elección del fiscal y realmente sea el tema de fondo, ¿no? Para llegar a acuerdos en cuanto a ese tema. Entonces, es probable lo que usted plantea. Ya algunos políticos de carrera empezaron a decir que sí, que iba a haber un segundo fiscal adjunto, lo cual me parece también una tontería, pero pues es la forma en que los políticos resuelven sus asuntos. Sí, porque ¿no? que son 3 comensales y el pastelito no puede ser solamente de 2 pedazos. El pastelito tiene que tener 3 pedazos porque son 3 personas las que tienen el plato ahí, libre, liberal y nacionalista. Quiero plantearle un último asunto para escuchar su análisis en una última intervención, don Leonardo. Estábamos hablando y la convocatoria de nuestro foro de esta mañana es para hablar sobre el Estado de Derecho y la CICI a raíz de la visita de los funcionarios del organismo multilateral. La salida del país de doña Gabriela Castellanos por amenazas a su vida, la salida del gobierno de don Edmundo Orellana de la Secretaría de Transparencia, son hechos aislados, están conectados con una falta de voluntad de la administración central del gobierno para luchar en contra de la corrupción. Eso es correcto, eso es muy correcto. Mire la reacción del Ejecutivo, ¿por qué sale? Hay que analizar un poco por qué sale don Edmundo Orellana, ¿no? Y casualmente su salida se da pocos días después de que él saca 2 actos de corrupción a la luz. Un acto de corrupción de Condepor y otro acto de corrupción en el Ministerio de Planificación. 2 personas muy cercanas al poder en este momento, ¿verdad? Y Lo parece de ser la que eso lo hizo grama caer en del estadio, ¿no? Lo de la grama del estadio sí, y lo de la grama, lo de la grama de oro que le dicen, ¿verdad? Y lo de los boletos de la ferretería. Correcto. Y eso pues parece que no le gustó a la gente que está más arriba en el poder en el Ejecutivo, ¿verdad? Y pues obviamente empezaron como dicen los hipotes ahora, a darle izquierda al señor, ¿verdad? Y eso realmente pues deja muchas dudas
y deja ciertas inseguridades, ¿verdad? En que realmente se quiera luchar contra la corrupción de manera frontal, ¿verdad? Si estas personas tienen problemas en la fiscalía, tiene que, y a mí me hubiera encantado que don Edmundo Orellana hubiera seguido la Secretaría de Transparencia, pues, porque es un referente y porque es una persona que ha sido, pues, sin tacha hasta donde uno lo conoce, ¿verdad? ¿Y qué me dice usted Entonces, de la falta de elección del tercer magistrado del Tribunal Superior de Cuentas? sí, ese es otro tema. Tenemos ya varios meses de estar sin uno de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y eso también responde, como puede responder a lo mismo, ¿no? O sea, hay un desacuerdos en el Congreso Nacional que hasta el momento son insalvables, que ojalá que los logren salvar, ¿verdad? Para que realmente haya una lucha contra la corrupción en este país. El Tribunal Superior de Cuentas no puede estar solo con 2 magistrados. De acuerdo. Porque pues rompe un poco este tema de la votación, ¿verdad? No van a llegar nunca a acuerdos si solo hay 2 magistrados. Y hay casos que van quedándose y van extinguiéndose, y mire, ¿no? usted hablaba del Estado de Derecho, o sea, esas son las cosas que el Estado de Derecho debería tener como inamovibles, ¿verdad? O sea, no podemos estar sin este tipo de funcionarios, porque eso va creando impunidad, va creando que un Tribunal Superior de Cuentas no funcione como debe funcionar. Así es. Y sigan las trabas, ¿no? Para que realmente se investigue la corrupción en este país. Así es. Don Juan Carlos, ¿está usted casado o no? No. ¿Pero tiene novia? Sí tiene novia. Muy bien. Solo le pregunto para esto. Cuando usted le hace una propuesta a la novia, cuando usted le hace una propuesta a una persona con la que quiere hacer una alianza para la vida, le va viendo señales y le va viendo voluntad, si va a aceptar casarse, si no va a aceptar casarse. La imagen es solamente para preguntarle si usted aprecia que el gobierno de Honduras tiene el mismo interés de la sociedad en combatir la corrupción, utilizando como un mecanismo, es solo un mecanismo, no es la solución de todos los problemas. La llegada de la Sisi en Honduras, ¿ve señales usted que lo convenzan de que en la actual administración hay entusiasmo desbordante por tener instrumentos de combate serio contra la corrupción? Respóndame en 30 segundos, por favor. Mire, francamente le diría que no. Lo puse a pensar en la novia y lo desorienté todo. A ver, prácticamente retome la concentración. Le diría que no. Si vemos como la Sisi, que es como el matrimonio. ¿Por qué? Los pocos avances que han existido han venido de pocos impulsos del Ejecutivo. Pero el Legislativo no tiene ningún tipo de voluntad. Y volviendo, y me llamaba la atención el tema del Tribunal Superior de Cuentas. Ese está céfalo, o sea, le falta una persona. Pero también al Tribunal de Justicia Electoral. Sí. Y los comisionados de la Unidad de Política Limpia tuvieron que haber sido electos ahora en mayo. Y no vemos que el Congreso se active para poder realizar. Lamentablemente al Tribunal de Justicia Electoral le faltan 2 ahora, con el fallecimiento de uno de los magistrados, que es muy lamentable. Totalmente de acuerdo. Entonces prácticamente no se ve esa voluntad política. Quizá del Ejecutivo está a cuentagotas, se han hecho un par de impulsos, pero mientras el Congreso no asuma con responsabilidad, no asuma con compromiso, no vamos a tener CIS en el país. Y en lo personal, yo creo que no va a venir. Llegamos al segundo final de nuestro foro. Gracias, don Leonardo, que tenga un día feliz en San Pedro Sula. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Gracias a usted, don Darío. Volveremos a vernos pronto. Gracias, don Leonardo. Gracias, Hasta abogado. Luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, abogado Aguilar, por haber estado con nosotros esta mañana. Agradezco mucho. Y siempre estamos en la disposición de venir a aportar. Muchísimas gracias. Director de Transparencia de ASJ, don Juan Carlos Aguilar, y un analista brillante que se identifica como hijo de Cristo, activista social, defensor, abrazo partido de la verdad, don Leonardo Pineda. Han sido nuestros 2 brillantes invitados esta mañana en el foro de TV Azteca Honduras, que llega a su minuto final, invitándoles para mañana a la misma hora. Nuestra repetición es todos los días a las 10 de la noche. Gracias. Adiós.